Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, lunes 4 de marzo, y hay que empezar hablando del Partido Socialista y el caso Koldo, es decir, el caso Ábalos, el caso Armengol, el caso Marlaska, el caso Pedro Sánchez, en definitiva, el caso Partido Socialista, que es importante no focalizarlo solamente en Ábalos o solamente en Koldo, porque aquí está pringado todo el Partido Socialista. Después del Tito Berni, llegan estos nuevos escándalos y casos de corrupción, ¿no? Y oye, podéis leer en muchos medios de comunicación, hoy por la mañana, como Pedro Sánchez y hasta 8 ministros que se niegan a comparecer mañana en el Senado. Mañana hay sesión de control al gobierno en la Cámara Alta, en el Senado, no en el Congreso, sí en el Senado. Esta semana no hay pleno en el Congreso, toda la actividad parlamentaria, política, legislativa se va a desarrollar en el Senado y espantada de Pedro Sánchez y 8 ministros, que la mitad del gobierno que se va por ahí, que se pira, para empezar el Óscar Puente, que se va ahí al país de Mohamed VI. ¿A seguir qué? A seguir regalándole dinero con Pedro Sánchez, me imagino. Oye, pregunto, ¿qué clase de democracia es esta en la que la mitad del gobierno puede no someterse al control de una cámara legislativa, puede no someterse al poder legislativo? El gobierno es poder ejecutivo. Y luego está el Parlamento, que es el poder legislativo. Y por supuesto, el poder legislativo tiene la obligación de controlar al gobierno, de controlar al poder ejecutivo. Y en pleno caso Koldo, es decir, caso Ábalos, caso Armengol, caso Marlaska, caso Pedro Sánchez, caso Partido Socialista, Sánchez y la mitad del gobierno se pira para no responder a las preguntas de la oposición, para no someterse a la sesión de control al gobierno en la Cámara Alta. Oye, ¿qué clase de democracia es esta? Vaya con la democracia española, ¿no? Y hoy también se publican varias informaciones sobre Armengol, que cuando dirigía el gobierno de Baleares, que le compró un montón de bozales a la empresa de Koldo, con independencia de su calidad. De hecho, luego prácticamente ninguna servía. Que ya sabéis que el actual gobierno de Baleares, que no tiene culpa de nada, ha tenido que devolver parte del dinero porque eran fondos europeos, que en su momento el Armengol comprando bozales defectuosos que no valía absolutamente para nada. Una Armengol que está siendo investigada, y no lo olvidemos, es la tercera autoridad del Estado. Jefe del Estado, presidente del gobierno, presidente del Congreso de los Diputados. Armengol, investigada en este caso de corrupción. La de las menores tuteladas de Baleares. La que cuando todo el mundo estaba encerrada en Baleares, todo el mundo encerrado con un toque de queda, se iba por ahí de fiesta a emborracharse. Esta es la tercera autoridad del Estado. La que le cierra el micro a Santiago Abascal cuando en la tribuna del Congreso dice cosas que el PSOE no quiere escuchar. Esta es la tercera autoridad del Estado, ¿no? Por cierto, qué curioso, porque ya sabéis que Hacienda Pública, ¿no? Es muy inteligente y vamos, pone el foco en cualquier autónomo si no ha pagado 200 euros que le falta. Sin embargo, esta gente puede comprarse pisos en Comunidad Valenciana, mordidas, comisiones millonarias, negocios, contratos, enriquecimiento de las cuentas bancarias y ¡oh! ¡Qué casualidad! ¡Qué sorpresa! ¡Hacienda no se entera! Vaya con la hacienda pública, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que así es España. Por supuesto, la clase política, la élite política, el Partido Socialista principalmente. Pero bueno, en líneas generales, del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, no, bueno, pues que no se entera Hacienda. Hacienda solamente con el pobre autónomo que es que debe 200 euros y no ha pagado en plazo, ¿no? Pues nada, así simplemente es España. Como siempre digo, lo peor, por supuesto, es toda la gente que seguiría votando al Partido Socialista, que por cierto, serían millones de personas. Porque así es el nivel de borreguismo extremo y borreguismo absoluto y el nivel de becerros que es lo que son los votantes del Partido Socialista. Y luego otra cosa también muy curiosa de España. Ya sabéis que, por ejemplo, la sentencia de los ERE se publicó después de las elecciones del 10 de noviembre. Hombre, pues para que no afectase a las elecciones. No, perdona. Claro que tiene que afectar a las elecciones, evidentemente. La gente tiene que votar con absoluto conocimiento de todo. Y ahora todas estas informaciones, todas estas investigaciones... ¡Oh! ¡Qué casualidad! Después de las elecciones gallegas. Antes no, después.
Claro, es que luego también esto es un cachondeo completamente, pero bueno, ya sabéis aquí también, cuando hay dirigentes políticos de por medio, ¡uy! Ha habido un defecto de forma en esta prueba, ¡uy! Se ha pasado el plazo, ya no vale el recurso, ¡uy! Me he quedado dormido, se ha cerrado el plazo, ya no te puedo juzgar. Así es como funciona todo, pues con el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Pero bueno, eso sí, luego, no, por favor, no puedes decir que España no es una democracia, que si no es que te dicen que no, que eres un malvado ultraderechista. Yo, la verdad es que alucino, ¿no? Pero bueno, evidentemente seguirán, por supuesto, publicándose multitud de informaciones al respecto, que este es un primer paso, vamos a decirlo así, que es todo el tema relacionado con los bozales. Luego vamos a ir a fondos europeos, que cuando eso se analice, ahí no va a quedar nadie sin haber pringao, y luego el negocio de los pinchazos, claro, que esa es otra, evidentemente, que esto no ha hecho más que empezar, por supuesto. Que esto no ha hecho más que empezar. Qué puñetera vergüenza y qué lamentable, ¿no? Pero bueno, más cosas que también hay que aguantar del PSOE, ¿no? Por ejemplo, a Marlaska, al peor ministro del Interior de la historia, al indigno Marlaska, que hay que aguantarle mintiendo en el Congreso de los Diputados. La semana pasada, en el Congreso, ¿no? Creo que también era la sesión de control al gobierno, una vez más, Marlaska, diciendo que España es un país seguro, algo radicalmente falso, y una vez más diciendo que es que no se puede vincular delincuencia con la llegada masiva de personas de forma ilegal, por cierto. Algo que también es radicalmente falso. Fijaos, ayer ya se publicaron unos datos, que además sale del propio Ministerio del Interior. De hecho, estos datos se han publicado gracias a una pregunta parlamentaria de Vox, por lo del voto útil, digo. Bueno, se ha publicado ayer la mitad de los 36.000, detenidos o investigados por delitos de ocupación o usurpación de viviendas, es decir, ser un ocupa. Bueno, pues la mitad de los 36.000 ocupas detenidos o investigados desde el 2020, la mitad, datos del Ministerio del Interior, fueron de fuera. Gente de fuera, gente extranjera. Tenemos un 13% de población en España que es de fuera. Bueno, pues un 13% comete el 50% de estos hechos. Hombre, yo ya creo que es un dato bastante significativo, al igual que también es muy significativo saber que el 80% de los detenidos en Barcelona son de fuera. Pues a ver, hombre, yo creo que es un dato bastante significativo, que más del 50% de los presos en Cataluña son de fuera, cuando no olvidemos es el 13% de la población. Hombre, pues yo creo que ya en términos relativos, sinceramente, Marlaska, creo que ya estás patinando un poco, ¿no? Pero es que simplemente hay que ir, simplemente a los casos de ayer, que no hay que retrotraerse a 3 meses atrás, no. Simplemente a los casos de ayer, y ayer nos encontramos con un pelo brócoli, ya sabéis quiénes son los pelo brócolis, es que con este lenguaje hay que hablar en YouTube, porque si no ya sabéis que luego te cierran los canales, pero bueno, un pelo brócoli, ¿no? Detenido en Granada, 13 antecedentes y seguía por ahí en la calle un pelo brócoli, por robar en viviendas, ¿no? 2 pelo brócolis también robando móviles en el centro de Pamplona y han sido detenidos 2 veces en 24 horas, porque ya sabéis que les detienen, la justicia les deja en libertad, porque ya sabéis que la justicia, si eres un pelo brócoli, inmediatamente vas a la calle, ¿no? Así es como funciona esto. Ahora bien, eres un español medi, te quieren meter 700 años en la cárcel por hacer cualquier cosa. Es que también habría que empezar a hablar un poquito de la justicia en este país, que todo el mundo mira al político, al que hace las leyes, pero hombre, la última palabra la tiene un juez, y es el juez el que deja en la calle al pelo brócoli, al españolito no, el españolito prisión provisional, o sea que, no, por favor, que vuelva a delinquir, ¿no? Bueno, genial. 2 pelobrócolis también intentando robar en un almacén en Palma, una pelea de pelobrócolis en Lanzarote, un pelobrócoli también apalizando a un conductor de autobús en Palma de Mallorca. ¿Cómo está Palma, por cierto? Bueno, un desastre, sinceramente. Bueno, 3 pelobrócolis que también agredieron a un hombre en el carnaval de Roses. Todo esto es del día de ayer, que como digo no hay que retrotraerse al mes pasado. Esto es del día de ayer, ¿no? También tenemos los pelobrócolis estos que eran ocupas en Nájera. Por cierto, esto ya es de la semana pasada, pero que, bueno, ya se nos ha olvidado lo que ha ocurrido en Algemesí, con esa menor atropellada por un pelobrócoli, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero luego hay que aguantar a Marlaska en el Congreso de los Diputados, que no, que España es un país muy seguro, y que es que no se puede vincular delincuencia con los pelobrócolis. No, que va, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Qué vergüenza lo del gobierno, lo de esta clase política, y claro, como vive en su mundo, con sus escoltas, en sus urbanizaciones, en sus chalets de lujo. Qué vergüenza, madre mía. Y luego, ¿quién tiene que sufrir la inseguridad? Claro, por supuesto, los barrios humildes, ¿verdad? Los barrios obreros, la ciudadanía a pie. Pero bueno, a la vez que digo esto, también voy a decir lo que voy a decir ahora. La gente que no vota a Vox no puede quejarse. La gente que no vota a Vox no puede quejarse. Evidentemente,
porque todos los partidos, salvo Vox, están a favor de estas políticas de que entre cualquiera sin ningún tipo de control. Evidentemente, claro. Aquí solamente puede quejarse la gente que vota a Vox. Los demás, calladitos, por supuesto. Calladitos, evidentemente. Pero bueno, cierro el vídeo simplemente con política internacional, un par de sondeos. Ya sabéis que este domingo 10 de marzo son las elecciones en Portugal, elecciones legislativas, cita electoral importante de nuestro país vecino, por supuesto. Comentaremos aquí lo más destacado en el canal. Y bueno, el último sondeo que vi ayer, Chega 17% de los votos y 42 diputados. Chega, el partido de André Ventura, partido hermano de Vox. Las últimas elecciones legislativas que hubo en Portugal fueron a finales del año 2022, de hecho esas elecciones están siendo anticipadas y a finales de 2022 Chega sacó el 7% de los votos y 12 diputados, ahora sacaría 10 puntos porcentuales más y 30 diputados más, por lo tanto vemos un crecimiento bastante bueno del patriotismo, del sentido común, del soberanismo en Portugal. Queda todavía una semana de campaña, ojalá por supuesto los resultados en Portugal acompañen este domingo. Y en Estados Unidos mañana, que es el supermartes, mañana martes 5 de marzo, supermartes porque es en la gran cantidad o el día en el cual hay más primarias, en este caso en diferentes estados de Estados Unidos, y mañana se puede confirmar que por supuesto Trump será el candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, un Trump que viene de arrasar en Idaho, el Missouri y el Michigan, que fueron 3 estados que celebraron primarias en la madrugada del sábado al domingo aquí en España. Es verdad que ayer ha perdido con Haley en Columbia DC, me parece, pero bueno, es de las zonas donde hay más progres y más ideología woke, o sea que es ridícula esa derrota porque Trump de hecho viene de ganar en todos los estados y mañana, como digo, que es el supermartes, pues va a ganar también en prácticamente todos y se va a oficializar, por supuesto, su candidatura, en este caso del Partido Republicano, a estas elecciones presidenciales del próximo martes 5 de noviembre. ¿Qué importancia tiene que una persona como Trump vuelva a la Casa Blanca, sobre todo para ver si se empieza un poco a recuperar la cordura a nivel internacional, que sinceramente llevamos unos meses y unos años, bueno, prácticamente desde que llegó Joe Biden, con una inestabilidad bastante importante? Es necesario, por supuesto, que al frente de la Casa Blanca desaparezca, obviamente, el viejo senil. Pues así, simplemente hasta aquí este vídeo, nos vemos después con más material. Hasta luego.